¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de lengua materna para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como ustedes ya lo están viendo y ya lo ansían y ya lo estaban esperando y ya no pueden esperar más, les presento a la maestra Gaby Rivas. Bienvenida. Muchas gracias, María, por esa bienvenida. Y también aprovecho para mandarles un saludo a los alumnos y alumnas de sexto grado que nos están acompañando en esta sesión de trabajo. Y de verdad deseo que te encuentres muy bien y que hayas considerado tanto la idea de hacer un reportaje sobre tu localidad como que hayas tenido la oportunidad de platicar y reflexionar con tu familia sobre aspectos que les gustan y que no les gustan sobre tu localidad. En la clase de geografía hemos estado comentando que muchas comunidades han sufrido cambios que a veces no son de nuestro agrado o que no son correctos porque, por ejemplo, generan contaminación. Estos son algunos de los temas en torno a los cuales podrían también investigar para hacer su reportaje, sobre todo si tratan de incluir propuestas de mejora para las problemáticas identificadas. La sesión anterior, María, comentamos lo interesante que puede resultar hacer un reportaje y sobre todo compartirlo con los demás, porque así darás a conocer aspectos relevantes sobre tu localidad. Puedes resaltar aspectos positivos o inclusive para generar conciencia sobre alguna problemática que esté afectando tu comunidad o tu entorno. Exacto. Nosotras acordamos que vamos a hacer un reportaje sobre Huichapan y de esta manera iremos modelando la aplicación de la información que vayamos revisando en las siguientes clases relacionadas con esta práctica social del lenguaje. Y es importante que lleves a la práctica lo que estás aprendiendo. Sí, porque así es como aprovechamos mejor el conocimiento. Maestra Gaby, yo tengo una pregunta. ¿Por qué eligió Huichapan para hacer este reportaje? Ay, María, pues te lo voy a explicar porque de verdad son muchas las razones por las que elegí Huichapan. Y pues mira, pienso que nuestro país está lleno de localidades que lo hacen especial por su diversidad natural, cultural e histórica. Y además, recuerda que en las clases de geografía hemos analizado diferentes aspectos en torno a la población, por ejemplo, sus tradiciones, costumbres y expresiones artísticas. Yo te invito a que pienses cuáles de ellas te gustan más, que reflexiones sobre los motivos y pienses qué aspectos puedes destacar sobre ellas para darlas a conocer y sobre todo para contribuir a su preservación. Las tradiciones, música, gastronomía, artesanías y lenguas originarias, entre muchas otras cosas, le dan color a nuestro país. Por lo que es importante conocer, reconocer y apreciar esa riqueza. Y bueno, pues de Huichapan, ¿qué te puedo decir, María? Es una localidad, como muchas otras en México, que pueden abrirnos una ventana hacia la gran diversidad cultural que nos caracteriza como país. Y un lugar también muy significativo para mi familia y para mí. Durante este proyecto, pues irás conociendo los aspectos más representativos de este lugar, Huichapan, y también del sitio de donde decidas tú hacer tu reportaje. Me parece muy interesante y estoy segura que ustedes en casa ya están pensando qué hace tan especial a su localidad. Y si no la conocen bien, pues es el momento de hacerlo. Y aprovechen esta actividad para involucrarse con lo que sucede ahí en su lugar de residencia. Muy buen consejo, María. Pero también te recuerdo que no debes salir de casa. Debes llevar a cabo esta investigación solo con los materiales con los que cuentas en casa y a partir de lo que puedas platicar con tu familia. No te expongas. En esta sesión, pues vamos a seguir preparándonos para la elaboración del reportaje sobre nuestra localidad. Y el propósito es que tú identifiques las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas al conocer la estructura del reportaje, lo que es el título, tema, subtemas y bibliografía, al distinguir también entre la información relevante e irrelevante para resolver dudas específicas y al tomar notas con la información investigada en diversas fuentes, identificando cada una de ellas para referirlas en el reportaje en su versión final. ¡Ay, sonó muchísimo! ¿Y qué vamos a necesitar para la clase del día de hoy? Vamos a necesitar, pues, tu libro de texto, también que tengas tu cuaderno, algo para tomar nota. Muy bien.
Pero yo sé que antes de comenzar con la sesión, nos traes unos poemas. Claro que sí, sí, como lo hemos venido haciendo. Y vamos a iniciar con estos poemas que se llaman Discurso sobre los cangrejos, Preguntas sobre los cerdos e imprecaciones de los mismos, Mar eterno y un gorrión, del escritor mexicano José Emilio Pacheco. Bien, pues entonces voy a comenzar la lectura, María. Pongan mucha atención en casa. De verdad que estos poemas que les estamos compartiendo sesión con sesión son muy bonitos y ojalá que puedas lograr imaginarte esas situaciones naturales o imaginar pues lo que venga a ti al escucharlos. Entonces vamos a empezar. Discurso sobre los cangrejos. En la costa se afirma que los cangrejos son animales hechizados y seres incapaces de volverse a contemplar sus pasos. De las tercas mareas aprendieron la virtud del repliegue, el ocultarse entre rocas y limo. Caminantes oblicuos, en la tenacidad de sus dos pinzas, sujetan el vacío que penetran, sus ojillos feroces como cuernos. Nómadas en el fango y habitantes en dos exilios, extranjeros, ante los pobladores de las aguas y ante los animales de la tierra. Trepadores nocturnos, armaduras errantes, hoscos, pétreos, eternos fugitivos, siempre rehuyen la inmortalidad. Es en imposibles círculos cuadrados. Su frágil caparazón incita al quebrantamiento, al pisoteo. Hércules vengó así la mordedura y Juno, que lo envió en misión suicida, para retribuirlo situó a Cáncer entre los 12 signos del zodiaco, a fin de que sus patas y tenazas encaminen al sol por el verano, el tiempo en que germinan las semillas. Se ignora en cuál momento dio su nombre a ese mar que es sinónimo de muerte. Aun cuando termine el siglo XX, permanece invencible. Y basta su mención para que el miedo cruce el rostro de todos los presentes. Ahora voy a leerte el poema Preguntas sobre los cerdos e imprecaciones de los mismos. ¿Existe otro animal que nos dé tanto? Jovellanos. ¿Por qué todos sus nombres son injurias? Puerco, marrano, cerdo, cochino, chancho. Viven la inmundicia. Comen, tragan, porque serán comidos y tragados. De hinojos y de bruces roe el desprecio por su aspecto risible, su lujuria, su fundado temor de propietario. Nadie llora al morir más lastimero, interminablemente repitiendo. Y pensar que para esto me cebaron. Qué marrano, qué cerdos, qué cochinos. Mar eterno. Digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza en donde lo hallas por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. Un gorrión. Baja a las soledades del jardín y de pronto lo espanta tu mirada y alza el vuelo sin fin, alza su libertad amenazada. Argüelles Juan Domingo es de la Antología General de la Poesía Mexicana de la época prehispánica a nuestros días, México Océano, 2012, páginas de la 713 a la 714 y 716. ¿Qué te parecieron estos poemas, María? Me encantaron, pero en este momento no estoy siendo nada objetiva porque José Emilio Pacheco es uno de mis escritores favoritos. Y si ustedes lo quieren seguir leyendo, les recomiendo que busquen un libro que se llama Álbum de Zoología, que es una serie de poemas que José Emilio Pacheco escribió sobre un montón de animales y un pintor que se llama Francisco Toledo lo ilustró. Entonces búsquenlo y les va a encantar. Ese es de mis libros favoritos en la vida. Qué bueno, me da mucho gusto que hagas esta recomendación, María, y también me hace recordar que en su momento leímos Bestiario.
de Juan José Arreola. Entonces, realmente no es el primer autor que piensa en los animalitos, escribe sobre ellos, y pues tú también puedes hacerlo, sobre todo si vives en alguna comunidad donde haya mariposas, donde haya gorriones, el bosque, inclusive todavía en algunas partes de la Ciudad de México, en algunos parques se escuchan los pajaritos en la mañana, y eso es muy bonito que lo puedas disfrutar, porque normalmente el ritmo de nuestra vida pues no nos permite hacerlo, pero ahora que estás en casa, si vives en una ciudad y tienes oportunidad de hacerlo, pues adelante. Y si vives en otra comunidad donde tengas contacto permanente pues con estos regalos de la naturaleza, aprovéchalos y disfrútalos también. Y pues vamos a continuar, María, en la página 48 de tu libro de texto. Entonces ya la tenemos aquí lista y recuerden que estamos trabajando con el reportaje y en la página 48 pues precisamente vamos a ver cómo vamos a organizar la información y la estructura de nuestro reportaje. Y te voy a leer la información. Dice, elabora un esquema de la presentación a partir de los temas generales y subtemas que hayas localizado. La sesión anterior, María y yo estuvimos analizando los reportajes de Campeche y también de Tepoztlán. Ahí destacamos el tema, también destacamos los subtemas y vimos pues, que son un referente importante para ir organizando nuestra información porque se va desglosando con ellos. Sí. Y que también es importante delimitar el tema, porque piénsenlo de esta manera. María, si tú tuvieras que hablar sobre tu localidad, ¿qué se te ocurriría o qué vendría a tu mente para empezar a escribir sobre tu localidad? Probablemente empezaría con la historia para ver, por ejemplo, cómo surgió. Después podría hablar sobre cómo está ubicado dentro de la Ciudad de México. Después podría hablar de la población, de cuáles son las actividades económicas a las que probablemente se está concentrado ahorita. Pero ahora que lo pienso es demasiada información. Así es, María. Y ese es el problema al que a veces se nos presenta, porque cuando decidimos abordar pues, un tema, empezamos a pensar en muchas cosas. Y, por ejemplo, si te dicen de tu comunidad, dices, ay, pues puedo hablar de los habitantes, puedo hablar de la comida, de las actividades económicas, también quisiera hablar de estos asentamientos a lo mejor irregulares, o quisiera hablar de personajes célebres. Entonces, es mucha información, por lo que a veces eso dificulta que te logres enfocar bien en un tema y en los subtemas. Entonces, te voy a presentar una lista de precisamente los temas que puedes abordar sobre tu comunidad. Vamos a leerlos y te doy una idea también de los subtemas que quizás resulte relevante también para ti y los podrás elegir. Entonces vamos a ver esta imagen. Dice, ¿qué quiero dar a conocer sobre mi localidad? María ya nos mencionó algunos y como les comentaba, aquí pusimos algunas sugerencias y si hablamos de riquezas culturales, pues podemos hablar de los grupos étnicos, de tradiciones, artesanías, gastronomía, aspectos históricos, sitios de valor histórico y preservación de los mismos. Todo eso quedaría englobado en riquezas culturales. Si queremos hablar de la biodiversidad, podemos hablar de la flora, fauna, reservas ecológicas, atractivos naturales. Pero si quisiéramos el tema de problemáticas ambientales, pues tenemos daño a la biodiversidad, causas del deterioro ambiental, consecuencias, la pérdida de reservas ecológicas, medidas que se han tomado, efectos negativos para la salud de sus pobladores a futuro, etcétera. Entonces, este tema también nos daría muchos subtemas a desarrollar, pero que si tú los consideras pertinentes, también los puedes trabajar. Tenemos también problemáticas sociales. Si tú en tu comunidad observas algo de esto y lo quieres abordar, es también otra propuesta y hay estos subtemas. Situaciones que afectan la convivencia, que representan inseguridad para sus habitantes, etcétera. Por ejemplo, la actual pandemia y todo lo derivado de ella también. Tú puedes, inclusive este tema, abordarlo, cómo se está dando el desarrollo de esta contingencia sanitaria en tu comunidad y como decíamos, puedes utilizar gráficas también. Tenemos el riesgo ante catástrofes naturales, y ahí tú puedes identificar en tu comunidad cuáles son las circunstancias que ponen en riesgo a la población ante sismos, deslaves, huracanes, inundaciones, erupciones, etc. Entonces, si tú vives, por ejemplo, se me ocurre en una comunidad cercana al Popocatépetl,
pues ahí seguramente tú conoces muy bien ya cuáles son las medidas para desalojar, cuáles son también las medidas que tiene tu familia, pues a lo mejor el monitoreo que se está haciendo del volcán, pero también si vives en una playa, pues es una comunidad, localidad en riesgo de sufrir huracanes. Entonces, ¿cómo se prepara tu comunidad? A lo mejor si ha llegado algún huracán, qué desastres ha causado, cuál ha sido la manera en que se ha reconstruido la comunidad. Entonces, ese es otro posible tema. Y también puede ser la economía. María nos comentaba en la sesión anterior que en su colonia a ella le gustaría saber cuáles son las principales actividades económicas. Y pues aquí también podríamos incluir la ubicación geográfica, cómo es el paisaje, recursos naturales, materias primas que ahí se producen, actividades económicas más relevantes, principales productos que se extraen o el impacto ambiental. Entonces, realmente, como te puedes dar cuenta, María, es una variedad bastante grande. Esta es una propuesta, pero pues yo te invito a que tú mismo, a partir de esto que te estoy proponiendo, tú pienses, quiero hablar sobre riqueza cultural, sobre cuestiones económicas, sobre desastres, y que hagas una lista con esos temas y subtemas como la propuesta que viene en tu libro de texto. Y a continuación te presento un esquema, María, ya está más específico sobre Huichapan. Y aquí está, si tú lo ves, está en los mismos colores que en tu libro. Y tenemos la primera propuesta, que es la promoción turística. Y los subtemas a desarrollar son ubicación geográfica, atractivos naturales, sitios de interés histórico, fiestas tradicionales, actividades culturales, artesanías y gastronomía. Aunque también de Huichapan podemos hablar de su diversidad y riqueza cultural. Y estos serían los subtemas: su ubicación geográfica, historia de su fundación, grupos originarios, lenguas indígenas, artesanías, tradiciones, personajes célebres y sitios de interés histórico. Pero también podemos hablar de la economía de Huichapan, y ahí podríamos considerar estos subtemas: ubicación geográfica, paisaje, biodiversidad, recursos naturales y materias primas, principales actividades económicas, impacto ambiental de las actividades económicas. Entonces, de estos tres, María, ¿cuál te gustaría que trabajáramos sobre Huichapan? Ay, pues a lo mejor porque estuvimos ya viendo los otros ejemplos, pero me encantaría que hiciéramos el de la promoción turística. A mí también me gusta ese tema y los subtemas. Entonces, bueno, pues nosotros ahí ya te presentamos esa propuesta. Vamos a trabajar, María y yo, nuestro reportaje abarcando este tema y estos subtemas, y estamos atendiendo precisamente a la propuesta de tu libro de texto. Entonces, si tú lo quieres hacer, comenta con tu maestro y di: maestro, quiero hacer mi reportaje, ya pensé bien cuál tema, cuáles subtemas. Y ahora en tu libro nos dice: para elaborar el reportaje sobre la localidad donde vives, busca información en tus libros de historia, geografía y ciencias naturales. Si no la encuentras, posiblemente obtengas algunos datos en los folletos promocionales para visitar el lugar, que se puede encontrar en los hoteles, en oficinas de turismo, municipios o ayuntamientos. Identifica los personajes históricos y los acontecimientos del lugar que se destacan en el desarrollo de la historia de México. Platica además con tus familiares y vecinos. Investiga el tipo de vegetación o urbanización del lugar donde vives, así como los oficios u ocupaciones más comunes de sus habitantes. Entonces, como te puedes dar cuenta, en esta práctica social, María, también puedes involucrar a tu familia. Y yo te invito que así lo hagas. Puedes involucrar sobre todo a las personas adultas que tienen varios años radicando ahí. Y como lo dijimos en un principio cuando trabajamos la biografía, María, las personas mayores nos pueden referir muchos datos interesantes. Y bueno, en ese momento era sobre su vida, pero ahora puede ser sobre la comunidad, porque ellos nos van a decir en qué momento llegaron a vivir, cómo era. Les puedes hacer también una entrevista. Entonces, aprovecha todo lo que esté a tu alcance. Como lo dijimos en un principio, lo más importante es que no salgas y que desde tu casa puedas estar haciendo tu investigación para el reportaje. ¿Qué te parece, María? Pues muy interesante, sobre todo pensando en la diversidad de información que podemos encontrar, y que pues aunque hagan
que tú y algún compañero repitan alguna localidad, pues la información va a ser completamente diferente. Claro, sí, porque todos apreciamos o vemos nuestra comunidad de diferente manera. Entonces, aunque María y yo vivimos en la Ciudad de México, pues hay diferentes aspectos a lo mejor que nos gustaría incluir sobre algún tema de interés en la Ciudad de México. Y en este caso, bueno, acordamos ya trabajar Huichapan para también presentarles a ustedes pues un poblado más, una comunidad más de nuestro país, pero elegimos precisamente esta promoción turística para en cuanto tengan oportunidad, pues puedan visitarlo. Sí. Y ahora finalmente, pues yo te quiero invitar a que pienses en estas preguntas al momento de estar redactando tu reportaje. ¿Cómo le contarían esta nota a un amigo o por qué creen que le deba importar esto al lector? Y esto nos va a ayudar a pensar en las partes más interesantes y relevantes del reportaje. Entonces, toda la información que tú consideres relevante, ¿de qué manera piensas que les gustaría más a tus compañeros, a tu familia, a tu comunidad verla? ¿Cuál podría ser el titular del reportaje? Y los titulares, recuerden que deben de ser atractivos, llamar la atención. También lo veíamos en el de Campeche, que nos decía la ciudad de los tesoros, y con eso nos atrapaba. ¿Y qué elementos nuevos estamos aportando? Tú vas a revisar en toda la información que consultes, pues algo que ya está escrito, pero tú qué puedes aportar de nuevo a ese reportaje. Y tenemos unas preguntas, María. Así es. Sebastián de Tepotzotlán, Estado de México, nos dice: cerca de mi casa hay un convento muy famoso construido en la época colonial. ¿Puedo hacer mi reportaje sobre ese tema? Claro que sí. Sí, y se me hace algo también muy bonito, muy relevante, porque puedes hablar, para empezar, de cuándo se fundó, qué atractivo, bueno, sí es evidentemente un atractivo turístico, pero qué eventos de la historia, qué acontecimientos de la historia se llevaron a cabo en ese lugar, o estuvo ese convento, esa construcción histórica, pues presente, ¿verdad? A veces eran cuarteles, entonces sí. En algún momento de la revolución, quizá, no sé, eso ya sería parte muy interesante a conocer en el reportaje. Si ha sufrido algún daño y ha tenido alguna remodelación, inclusive si alberga algún museo, el arte sacro que se puede encontrar ahí, entonces lo puedes hacer y todo tu reportaje puede ser sobre ese monumento histórico o sobre ese edificio. Exacto. Y Cristi de San José, Chiapa, en Puebla, nos dice: yo vivo en una zona industrial en la que no se hacen artesanías ni hay construcciones históricas o sitios turísticos. ¿De qué podría ser mi reportaje? Pues mira, Cristi, aquí es la verdad, pensamos que no hay nada interesante en esas localidades, pero sí, porque debe de tener una historia, precisamente de su fundación, de cómo surgió, si era una zona agrícola, si era pues a lo mejor un campo, una llanura, un lago, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue dando ese cambio? Y también si se produce si hay industrias ahí, pues también de dónde se traen las materias primas, qué se produce, si hay algún daño ambiental con esa industria. Entonces, a lo mejor tú piensas no hay artesanías y no hay a lo mejor algún grupo étnico del que se pueda hablar, pero hay otros aspectos también interesantes sobre las comunidades que se encuentran en la urbe, en la ciudad. Entonces nada más es cuestión de que lo pienses, lo analices un poquito y verás que sí vas a encontrar algo interesante que compartir en tu reportaje. Exacto. Normalmente, por ejemplo, pensamos, ¿no? Hay algunas ahora alcaldías aquí mismo en la Ciudad de México que pensamos que a lo mejor y no tienen pues mucho de dónde se pueda sacar información, pero por ejemplo, antes, ¿no? Pues sabemos que muchas veces aquí en la Ciudad de México, con tantito que escarbemos, se encuentran piezas prehispánicas o algún resto arqueológico, lo que sea. Entonces, ustedes investiguen, van a encontrar cosas muy interesantes. Claro que sí, pues María y yo ya estamos más que entusiasmadas con comenzar con nuestro reportaje y nos vamos a empezar a organizar para repartirnos el trabajo. Así es, maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. A ti, María. Hemos terminado con temas y subtemas de nuestro reportaje y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Hasta la próxima. Vamos a la siguiente materia. Pero antes, a movernos un poco.
Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando, 10 veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda, muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. 3 más, al frente. Bien estirado los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. 2. 1. 2. 3. Respiramos. Descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. 1, 2. Tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Les presento Itzel. Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.